Bueno, entonces vamos a iniciar. Les trajimos una historia que nos pareció muy interesante y que se acopla muy bien a lo que queremos del mensaje de hoy dejarles a todos ustedes. Se titula La caída del Puente de Plata. El Puente de Plata, oficialmente llamado Puente de Point Pleasant, pero conocido por su pintura de aluminio plateado, se inauguró el 30 de mayo de 1928 en Gallipolis, Ohio, Estados Unidos. Se anunció como un innovador diseño que exigía atención mundial. El día de su inauguración, unas 10,000 personas cruzaron el puente ansiosas por formar parte de la ingeniería y del diseño de los Estados Unidos. Pero el 15 de diciembre de 1967 el puente se derrumbó. Testigos presenciales descubrieron el derrumbe como una reacción en cadena que se deslizaba y se doblaba, llevándose por delante docenas de vehículos y al menos 3 camiones con la pérdida de 46 vidas de personas que se encontraban sobre él. A diferencia de los puentes colgantes tradicionales, como el Golden Gate de San Francisco, que utiliza cables metálicos, el Silver Bridge estaba suspendido de cadenas de acero tratadas térmicamente que parecían eslabones alargados de una cadena de bicicleta. Un artículo popular de Popular Mechanics resume el fallo de diseño y sus consecuencias. Cuando los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recuperaron los restos, la mayor parte de lo que se encontraba estaba cubierto de óxido, pero se fijaron en una pequeña pieza en la que el óxido era mucho más profundo y el metal estaba mucho más corroído. Una sola armella se había partido en dos. Era como si se hubiera formado una grieta con el tiempo, una lenta fisura corrosiva. La grieta inicial apenas medía 1/4 de pulgada, pero una vez formada, lo único que se podía hacer era crecer. Los investigadores llegaron a comprender que este único y minúsculo defecto había destruido todo el puente. El puente de Point Pleasant se derribó por 2 centímetros de corrosión a los que no se les puso atención. Entonces, de aquí, digamos que esta historia de este puente nos hace pensar que este puente tenía un propósito, ¿cierto? Y era un puente que estaba magníficamente construido, inclusive decían que era la última tecnología en ingeniería de ese tiempo. Me imagino que muchos ingenieros entenderán más ese lenguaje, pero este puente tendía a ser una maravilla y todos tenían como sus esperanzas en él, y su propósito pues estaba en unir 2 ciudades diferentes, ¿cierto? Sin embargo, este puente, por una pequeña pieza que se correó o que tuvo corrosión, llegó a generar tanto daño internamente que poco a poco se fue propagando ese daño hasta que derribó por completo el puente. Entonces llama la atención esto, que algo tan pequeño pueda generar tanto daño en nuestra vida, ¿cierto? Y eso lo queremos traer hoy en el mensaje que queremos contarles. Y hoy traemos un mensaje poderoso de un joven en la Biblia que le pasa algo similar a lo que le pasó a este puente, que empezó con una pequeña semilla, un pequeño corrosión ahí en su corazón, y dejó que eso se desdoblara y se creciera tanto que llegó a perder inclusive su vida. Este pequeño detalle en el corazón de esta persona hizo que con el tiempo, a pesar de que tenía el respaldo de Dios, perdió todo, inclusive su vida quedó debajo de las ruinas de un edificio, así como este puente que también quedó en ruinas. Entonces les vamos a presentar a nuestro personaje de hoy. Sí, lo pueden ver en sus boletines. Nuestro personaje es Sansón. De Sansón todos lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? En historias, inclusive por la televisión. Recuerdo de niño pasaban historias de Sansón. Y recordamos de Sansón ¿qué aspectos? ¿Qué es lo que más se recuerda de Sansón? La cabellera y la fuerza, ¿cierto? Y fíjense que estudiando este pasaje y reflexionando sobre ese imaginario que teníamos de Sansón, como que nos planteábamos con mi esposa si la fuerza uno se lo imaginaba como un físico-culturista, ¿cierto? Muy musculoso, pero era curioso que él desarrollaba la fuerza cuando el Espíritu de Dios venía sobre él,
Y los filisteos, ya vamos a hablar de esto, como que les llamaba la atención, pero ¿qué tiene ese señor que es capaz de vencernos? Como que reflexionábamos que tal vez no fuera ni siquiera tan musculoso, porque uno diría, no, es que con semejante fuerza, semejantes músculos, pues claro, nos acaba con todos. Probablemente Sansón fuera más bien delgado, una contextura normal, pero cuando venía el Espíritu de Dios, pues era realmente que desarrollaba una fuerza inexplicable. Bueno, pues la historia de Sansón se desarrolla en el libro de Jueces. Y el libro de Jueces lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Es el 7º libro de la Biblia. Tenemos Génesis, la creación, Éxodo, la salida del pueblo de Israel de 400 años de esclavitud en Egipto. Recordamos que esa salida de Egipto la lideró Moisés. Moisés llevó al pueblo hasta el río Jordán y allí muere, le entrega el pueblo a Josué. Josué es encargado por Dios de liderar al pueblo de Israel a la entrada a la tierra prometida, ¿cierto? Y llegan a la tierra prometida, se encuentran con una tierra que fluye leche y miel. Y después de Josué y del libro de Josué en la Biblia, viene el libro de los jueces y viene el periodo de jueces. Josué, el libro de Josué es un libro en el que se muestra la gloria de Dios, se muestra cómo Dios respalda a su pueblo para entrar y conquistar la tierra prometida. Es un libro de prosperidad, es un libro de conquista, es un libro de paz en el pueblo de Israel. Pero llega el libro de Jueces, y el libro de Jueces es un libro de separación de Dios. Es un libro en el que el pueblo está caminando por el camino que estima conveniente, viviendo entre el pueblo filisteo, mezclándose con el pueblo filisteo, en algunos casos inclusive adorando a los dioses de los filisteos. Y viene este periodo en el que muere Josué y entonces empieza el pueblo a apartarse, como les decía, y Dios envía a los jueces. Hay 12 jueces en este periodo, pero son periodos en los que el pueblo se aparta de Dios, busca a Dios después de la disciplina que viene por apartarse de Dios. Claman a Dios por su misericordia y Dios les levanta un juez en respuesta a ese clamor. Con el juez Dios los libera y el pueblo nuevamente está en paz, está en prosperidad, está tranquilo. Pero en medio de la tranquilidad, nuevamente se entregan a los dioses ajenos, nuevamente se apartan a Dios. Y este es un ciclo que vez tras vez vemos en el libro de Jueces. Los que tienen Biblia les voy a invitar que miremos cómo ese ciclo en el libro de Jueces está vez tras vez. En Jueces 4:1, simplemente a nivel de ejemplo vamos a ver que se repite vez tras vez. Jueces 4:1. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo. Entonces viene la disciplina de Dios y caen en las manos de sus enemigos. Ahí mismo en el 4, el siguiente versículo, el versículo 2. Y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó a Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Hizo lo malo el pueblo, queda en manos del enemigo. En medio de quedar en manos del enemigo, claman a Dios y Dios tiene misericordia. Ahí en el versículo 3 de Jueces 4. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Clamaron a Jehová en el versículo 3. Y Dios levanta un juez y un líder que los guía. En este caso,
una mujer. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Dios le da a Débora una estrategia para pelear contra el enemigo y nuevamente el pueblo de Israel es liberado. Y en medio de esta liberación, Dios los prospera. Así perezcan todos sus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra... Perdóname, el 6.1. Perdón, 6:1. Sí, vamos a Jueces 6.1. A Jueces 6.1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Entonces Dios los liberó, Dios los prospera. En Jueces 5.31 ahí lo podemos ver. Jueces 5.31, en esta misma historia con Débora como juez. Y la tierra reposó por 40 años. Y luego viene Jueces 6.1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a mano de Madián. ¿Podemos ver el ciclo? ¿Cómo se da en Jueces? Y resulta que esto se da vez tras vez tras vez. Y en ese contexto llega Sansón. Entonces vamos a hablar de ese propósito especial de Sansón, quién era Sansón y por qué fue tan importante. Entonces en ese contexto de los filisteos que tenían ya como condenado al pueblo de Israel, Dios envía una nueva persona a través de una mujer estéril. Se le presenta el ángel de Jehová a esta mujer estéril y le dice, bueno, vas a tener un hijo y este hijo va a ser un nazareo. No sé si alguien ha escuchado ese término de nazareo anteriormente. Nazareo quiere decir que es un hombre consagrado a Dios, ¿sí? Va a ser un hombre consagrado a Dios. Y ese ángel de Jehová le dice a esta mujer eso, y ella pues queda sorprendida, pues era estéril y de un momento a otro va a tener un hijo que va a ser supremamente importante. Pues fue una gran responsabilidad que ella sintió en ese momento. Entonces, si quieren, vamos a ubicarnos en Jueces 13:5 para que veamos esas características y cómo fue ese encuentro de la mamá de Sansón con el ángel del Señor. Jueces 13:5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios, separado para Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Exacto, entonces el ser nazareo tenía ciertas condiciones y los padres tenían que seguir ciertas instrucciones del Señor. Entonces una de esas instrucciones era que no podía beber vino ni sidra, esa era una condición. La otra, que no podía consumir nada inmundo. Y la tercera, pues que tenía que mantener su cabello largo, ¿cierto? Entonces esas eran las condiciones que había dejado el Señor a estos padres, y ellos realmente lo lucharon para que su hijo fuera tal como tenía que ser. Y lo importante de esta parte es que Sansón nació con ese propósito de liberar al pueblo de los filisteos. Ese era su propósito y esa era la razón por la cual el Señor había enviado a esta persona. Entonces en ese momento pues inclusive sus padres sintieron tanto angustia como tanta responsabilidad que el papá de Sansón se fue otra vez a clamarle a Dios y a decirle, bueno, pero explíqueme otra vez cómo tengo que criar a este niño. Y en esa angustia nuevamente el ángel de Jehová aparece y le explica otra vez al padre todas estas características y todas estas condiciones que tenía que tener este niño para que fuera que lograra ese propósito de Dios en la vida pues de este pueblo, ¿cierto? Entonces el niño crecía, ¿se acuerdan cómo lo hacía así también Jesús? El niño crecía y Dios lo bendecía. Entonces si quieren vayamos al versículo 24b, 25, que ahí habla un poco de cómo era ese ahí mismo en Jueces 13. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Exacto, entonces ese espíritu de Dios siempre respaldaba a Sansón cuando él estaba en problemas con los filisteos, y se repetía una tras otra
las situaciones en que Sansón necesitaba esa fuerza del Espíritu del Señor para poder derribar o combatir a estos filisteos. Y pasaron muchas situaciones así en las que él lograba el propósito y enfrentaba a estos filisteos y todo era perfecto. Él estaba logrando cumplir con el propósito que había sido por el cual había sido creado, pero hay un pero en esta historia, así como cuando recordamos en Génesis ese pero, ¿cierto? ¿Alguien de pronto de los más antiguos de la iglesia recuerda cómo empieza Génesis 3? Génesis 3, no 1, Génesis 3. Génesis 3. En versión Reina Valera sobre todo, o sea, para los más antiguos todavía en la iglesia. Por ahí dijeron, ¿Cómo empieza? pero. Pero empieza Génesis 3. Pero, hasta el momento en Génesis todo iba bien, todo iba bien. Se había hecho la creación, se había creado al hombre, Dios había creado al hombre y a la mujer, todo iba perfecto. Y Génesis 3 empieza, pero. Y así nos sucedió con Sansón, así lo podemos ver en Jueces 13 con Sansón. Todo iba perfecto, el niño creció, Jehová lo bendijo y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Pero viene Jueces capítulo 14, lo tienen ustedes ahí en el boletín. Satanás odia el propósito de Dios y hará todo lo que pueda para destruirlo. Y viene el pero, así como en Génesis 3, aquí en Jueces 14 también viene. Descendió Sansón a Timat en Jueces 14:1 y vio en Timat a una mujer de los hijos de los filisteos. Y vio a una mujer de los hijos de los filisteos, del pueblo enemigo, del pueblo contra el que Dios lo había levantado para luchar. Y fíjense aquí como en el puente en el Silver Bridge, en el puente de plata que leíamos en nuestro editorial, vio 2.5 centímetros de corrosión entraron en el corazón de Sansón. Y empieza Satanás a trabajar para ir en contra del propósito de Dios. Juan 10:10 nos dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás tiene su estrategia, ¿cierto? Para ver cómo ejecuta ese pero en contra de nuestro propósito. Viene para hurtar, para matar y para destruir el propósito. En este caso que estamos leyendo que Sansón tenía en su vida. ¿Y cómo lo hace? Lo hace, la Biblia nos habla como de tres canales por medio de los cuales Satanás busca cumplir también ese propósito que él tiene. Lo podemos ver en Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El yo, ¿cierto? El yo. Y eso es lo que nos separa de Dios. Allí se funda el pecado. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y cómo lo hizo con Sansón? ¿Cómo entró ese pecado en Sansón? Allí lo vemos en Jueces 14:1. Entró por una miradita, y vemos cómo vez tras vez Sansón cae en una y otra filistea,
en una de las narraciones filistea y prostituta además. Satanás utilizó el canal del pecado sexual para apartarlo de Dios. Y así vamos viendo, creo que acá en la iglesia nos han explicado mucho ese ciclo de pecado en el cual Satanás estuvo envuelto durante toda su vida, que era ese ciclo de vio, codició, tomó y consumó, ¿cierto? Ese es el ciclo de pecado que nos han enseñado y eso se repite en muchas historias de la Biblia cuando nosotros leamos, así ocurre el pecado. Entonces, finalmente, ¿qué pasa con Sansón? Recuerden que la última mujer que lo enamoró, por decirlo así, se llamaba Dalila, no sé si recuerdan ese nombre. Dalila fue como esa serpiente astuta que estuvo siempre acechando a Sansón y lo atrapó, ¿sí? Entonces llegó al punto en que Dalila quería también destruirlo a él y quería también que él cayera de alguna manera y ella le insistía constantemente que tenía que contar por qué él era así tan poderoso, de dónde sacaba esa fuerza y que le confesara qué era lo que él hacía para lograr su propósito. Y en la Biblia hay un versículo muy claro donde ella lo presiona hasta el punto que ya vamos a ver lo que pasa. En Jueces 16, si quieren búsquenlo, Jueces 16, 16, 17. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces, fíjense esa insistencia de Satanás en Sansón, o sea, lo acorraló a tal punto que ahí dice palabra textual, lo perturbaba, lo presionaba, o sea, lo llevó hasta el punto en que él dijo, me tocó confesar acá porque no tengo otra opción, ¿sí? Y él llegó a descubrir completamente su corazón. Si quieren, leamos la segunda parte. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Así es, entonces cuando vemos esta situación de Sansón, que él ya definitivamente entrega su corazón a Dalila y pierde, digamos, su capacidad de tener ese espíritu de Dios, porque lastimosamente ya Dalila lo traiciona, entonces llega el momento en que él confiesa y Dalila lo traiciona, llama a los filisteos y les dice, vengan que acá está este hombre y ya sé cómo derrotarlo. Y así fue, él llega ahí, digamos que se duerme en las piernas, no sé, en los brazos de Dalila, y pasa que ella le corta el cabello y en ese momento hay un versículo muy, muy bonito, pues digamos triste, que me parece muy triste esa parte que dice que él no sabía que el Jehová ya se había apartado de él, ¿sí? Entonces llega a ese punto en que en el momento que él pierde esa fuerza, ya pierde ese respaldo por Dios, y él se despierta y ni siquiera se había enterado que había perdido ese respaldo, ¿sí? Y qué triste uno a veces va en la vida viviendo situaciones difíciles y cometiendo pecado que llegamos al punto en que ni nos damos cuenta que Dios se ha apartado de nosotros. Recordemos que el pecado significa apartado de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que le pasa a Sansón en ese momento. Él pierde toda su fuerza, pierde todo lo que era ser nazareo, porque ya en el momento que le cortan el cabello, deja de ser él. Y ahí es cuando nosotros nos preguntamos, digamos que yo siendo médica, me puse a investigar un poco qué pasa en el pecado ya a nivel orgánico en el cuerpo humano. ¿Por qué nosotros queremos seguir pecando? ¿Por qué otra vez y otra vez y otra vez, así como le pasa a Sansón? Entonces investigué de una hormona, que algunos médicos que están acá la conocen, que se llama la hormona del placer o la hormona de la motivación. ¿Ustedes saben cómo se llama esa hormona? No, la dopamina. La dopamina es esa sustancia química que actúa en nuestro cerebro en el momento en que tenemos alguna sensación de placer o de gusto, ¿cierto? Y esa dopamina es buena, o sea, realmente si está bien regulada, la dopamina logra hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Cuando dejamos que esa dopamina nos domine y queremos más placer, queremos más satisfacción, queremos lograr más cosas, pues se pierde ese control y esa regulación de esta hormona y empezamos a producir más dopamina y más dopamina y más dopamina y ya nada nos complace, ya nada nos satisface.
Y así pasa con el pecado. Digamos, si la dopamina no existiera en nuestra vida, no tendríamos motivaciones, no tendríamos ganas de cumplir nuestros objetivos, no tendríamos ganas de cumplir esas metas en las cuales nos hemos propuesto. Por el otro lado, si no tenemos la dopamina, también llegamos a un punto de apatía y de falta de motivación y de energía, pues que no nos va a permitir seguir adelante en nuestra vida. Entonces, por eso tan importante esa regulación en la dopamina, que cuando Satanás nos muestra el pecado y nos presenta, mira, cómete esta hamburguesa súper provocativa que te va a encantar y va a ser súper placentera en el momento que pegues el primer mordisco. Así es, así pasa. Tú muerdes esa hamburguesa, inmediatamente la dopamina empieza a actuar en tu organismo. No sé si ustedes sienten eso. Y eso es normal, digamos que eso es parte de la vida, tener gusto cuando liberamos dopamina en muchas circunstancias, cuando estamos escuchando una música que nos gusta, cuando probamos un postre que lo disfrutamos, cuando comemos algo rico, pero ya llega el punto en que cuando hacemos el mal, cuando Satanás ya se mete en nuestra cabeza y queremos hacerle el mal a alguien, esa dopamina pierde el control. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a ver qué está pasando en mi vida, porque estoy teniendo estos pensamientos de querer otra vez hacer el mal y empezamos a tener actos impulsivos, actos arriesgados y actos adictivos. Ahí es cuando empezamos a tener adicciones a ciertas situaciones de la vida. Y no solamente cosas, digamos, como la comida, ya cosas mucho más graves como el alcohol, las sustancias psicoactivas, las redes sociales, las pantallas, que nos pasa a todos los jóvenes, que nos sometemos a esa dopamina constante en nuestro cerebro y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo a nuestro organismo, ¿cierto? Y ahí, ¿qué pasa? Que empezamos a tener esos actos arriesgados y actos impulsivos en los cuales perdemos el control y no sabemos las consecuencias. No sabemos qué consecuencias va a traer mi actuación. Y esto es un mensaje para todos en el cual la dopamina llega a dominarnos tanto que cambia nuestras motivaciones y cambia nuestra forma de tomar las decisiones en la vida. Entonces ahí es donde a Satanás abre esa puerta y dice, sigue aquí que yo te ayudo a que sigas llenándote de dopamina para poder lograr lo que tú te estás proponiendo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando nuestro cuerpo y nuestra vida empieza a perder ese placer por las pequeñas cosas. Entonces ya no nos interesa de pronto un helado porque ay, qué pereza, ya eso no me place, no me satisface y queremos cosas mucho más grandes, ¿cierto? Entonces eso mismo le pasó a Sansón. Sansón llegó al punto en que las mujeres, una no le satisfacía, entonces tenía que ir tras la otra y tras la otra y tras la otra hasta sentir ese placer inmediato y esa recompensa inmediata que es la que nos da esa dopamina. Entonces, ¿qué pasa después de que Sansón le cortan el cabello y pierde su fuerza? Ahí pasa que Sansón se aparta de Dios y es entregado a los filisteos, ¿sí? Los filisteos llegan y lo atrapan, le sacan los ojos, Sansón queda ciego completamente y lo meten a la cárcel. O sea, llega un punto de degradación de Sansón en la que pierde su propia vida en esos momentos y dice, terminé en lo peor que me pudo haber pasado, ¿cierto? Y él lo empieza como a ver y a analizar y ese es el punto que quiero que veamos luego. Que es el siguiente punto que dice, el tercero en nuestro boletín, que dice conciencia, arrepentimiento y decisión, que son las claves para cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Sansón? Él llega a la cárcel, lo tienen ahí apresado y los filisteos empiezan a burlarse de él. O sea, aparte que tiene todo en contra, las personas que lo odiaban, eran sus enemigos, empezaron a ponerlo como un bufón, como un juguete y empiezan a reírse de él y él ¿qué dice? Él clama otra vez a Jehová porque dice, Dios mío, ¿qué hice? ¿Sí? O sea, empieza el arrepentimiento y empieza a mover la cabeza y el corazón de Sansón a decirle, ¿qué has hecho? Y en ese momento él clama otra vez a Jehová. Entonces si quieren acompáñenme en el versículo 28. Ahí lo tienen en su boletín también. En el tercer punto. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y así pasa que
Dios lo escucha. Dios escucha a Sansón en medio de esa situación tan difícil en la que estaba y le responde, o sea, le da la capacidad para que él logre su propósito en ese momento. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Acabar con los filisteos, ¿cierto? Entonces, Sansón, no sé si recuerdan, hay muchas caricaturas cuando sale Sansón cogido de dos columnas. Ni siquiera él tenía el Espíritu de Dios en ese momento porque ya se había apartado de él. Y Dios le da esa posibilidad de destruir el lugar donde estaban y habían muchísimos filisteos, inclusive cabezas grandes de la parte de gobierno de los filisteos. Y derrumba ese edificio, pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Ustedes saben cuál fue la consecuencia de eso? La muerte. Entonces, él tuvo que pagar esa consecuencia con su propia vida. Y en ese momento en que entra y derrumba todo, inclusive habla la Biblia que mató a tantos filisteos en ese momento en que se derrumba todo este edificio, de los que ya había matado anteriormente. En ese momento logra el propósito de Dios, pero con la paga de la muerte, que fue su final. Entonces ahí es cuando entramos a mirar que Dios nos da nuevas oportunidades, ¿cierto? Pero también tenemos que enfrentar nuestras consecuencias. Y la consecuencia de Sansón fue su propia vida. Sí, les voy a pedir que vayan a la parte inicial de su boletín, debajo del título. Allí tenemos el versículo principal del libro de los Jueces. Está el párrafo introductorio después del título. Este joven fue Sansón. La historia de Sansón se desarrolló en el libro de los Jueces y ahí está el versículo principal. El versículo principal del libro de los Jueces, que abarca, digamos que resume la historia de los 21 capítulos del libro de los Jueces, está de hecho en dos porciones, en Jueces 17:6 y en Jueces 21:25. Y dice: en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. En esa dinámica viene el ciclo del pecado. Vimos inicialmente el ciclo del pecado del pueblo de Israel. Vimos el ciclo del pecado en Sansón una y otra vez. Y ahí viene nuestra pregunta. Nuestra pregunta con base en el cuarto punto. Dios tiene un propósito con nuestro país y un propósito contigo, conmigo en particular. Ese propósito es que seamos separados para Dios, no que estemos separados de Dios, como lo estuvo Sansón. Sansón empezó siendo separado para Dios, nazareo, y terminó estando separado de Dios, en mortal angustia debido a su pecado, debido a que vio a una mujer filistea, la deseó en su corazón. 2.5 centímetros de corrosión dejó entrar en la estructura de su corazón y fue consumido por esa corrosión, por ese pecado. Preguntémonos, ¿qué tiene de común ese versículo clave de Jueces 21-25 con nuestra nación hoy? Y no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Puede tener algo de común con nuestra familia? De pronto no está Dios como rey y cada uno hace lo que bien le parece. O yo como padre, como madre, hago lo que bien me parece sin tener a Dios como rey. En mi vida no hay rey, no hay Dios, y pues yo hago lo que bien me parece. Como pueda, llevo mi vida. Pues hay buenas noticias para eso. Distinto a Sansón, nosotros tenemos hoy a Jesús. Vino Jesús, murió por nosotros, murió por nuestro pecado, para que estuviéramos no separados de Dios, sino para que estuviéramos separados para Dios, creyendo en Él.
Jesús nos mostró cómo Él resistió también a la tentación. También el diablo le mostró placeres en la carne, le mostró ante sus ojos todo lo que podía tener, la vanagloria de la vida a través de los reinos de la tierra, y Jesús lo resistió. Tenemos al Espíritu Santo. Jesús se fue, pero quedó el Espíritu Santo con nosotros. En el caso de Sansón, él estaba en medio de su pecado y venía el Espíritu, pero pues volvía y se iba, no estaba permanentemente acá. Nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Dios nos dice que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Y finalmente tenemos una palabra en Santiago 4:7. Nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, poner a Dios como rey de nuestro corazón. Resistid al diablo. Tenemos que tomar una decisión. Esa decisión la tenemos que tomar nosotros. Y el diablo huirá de ustedes. La palabra que el Señor nos trae hoy es esa. Conciencia, punto 3, conciencia, arrepentimiento y decisión. Y Dios cumplirá el propósito en nuestras vidas, tenernos separados para Dios. Les voy a invitar que nos pongamos de pie, cerremos nuestros ojos y pensemos un momento en eso. Si tenemos ahí algún pecado en nuestro corazón que vez tras vez viene y nos ata, que nos ha inclusive llevado a esa mortal angustia que sufrió Sansón, a sentirnos separados de Dios y sentir que estamos solos y nos despertamos y ya no lo tenemos a Él. Cerremos nuestros ojos mientras el equipo de alabanza, de adoración nos ministra. Pensemos un momento en eso. Pensemos en qué nos está separando de Dios, qué nos mantiene separados de Dios. Señor, hoy tú nos has mostrado cómo Sansón fue planeado para liberar a su pueblo. Tenía un propósito determinado en su vida. Fue criado en una familia en la que la familia hizo todo porque Sansón pudiera estar separado para Dios, para que pudiera cumplir su propósito. Y vimos cómo Sansón creció, vio, codició el pecado y se separó de ti. Y llegó a estar en profunda aflicción, oprimido por eso que lo estaba separando de ti. Y llegó a perderlo todo, a perder su dignidad, su vitalidad y a perderte a ti. Y Señor, hemos tenido ocasiones en las que nos hemos sentido de esa manera, en la que ese pecado que entró allí por una rendijita nos ha llevado a estar separados de ti, a sentirnos solos, a sentirnos que no estamos con Dios porque ese mismo pecado nos ha acusado. Pero gracias, Señor, porque hoy tú tienes una oportunidad para nosotros, y gracias porque hoy podemos decir: Señor, danos una oportunidad más para estar separados para ti y no separados de ti, Señor. Gracias porque hoy tenemos una oportunidad para que a través de nuestra decisión nuestras vidas puedan estar separadas para ti. Gracias porque hoy nos das una oportunidad para que a través de nuestra decisión podamos sembrar en nuestra familia que esté separada para ti, y que esta familia separada para ti pueda impactar a una ciudad,
a un país separado para ti, Señor. No queremos andar como bien nos parece, queremos andar como tú nos muestras que andemos, como Rey de nuestras vidas, como Rey de nuestra familia, como Rey de nuestra ciudad, como Rey de nuestro país, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has traído hoy, Señor. Gracias porque tú revelas en nuestro corazón, Señor, que hay allí que debemos dejar, que debemos decidir quitarlo, Señor. Gracias porque hoy tú nos presentas un camino para seguir, Señor. Y gracias porque vemos que hay esperanza en ti, Señor. ¿Tienes una alabanza, una oración? Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para poder decidir por ti, Señor. Por decidir seguirte a ti, que tú seas el Rey en nuestro corazón, Señor. Gracias por este día. Ponemos en tus manos, Señor, el día que vamos a tener, Señor, la parte que viene de servicio, Señor. Y ponemos en tus manos, Señor, también esta tarde las actividades que vamos a tener aquí en la iglesia. En nombre de Jesús, amén.